Look, I gave all I had for a rap dream. Gave my talent, gave my time, gave my youth, gave my prime. I gave all I had for a rap dream. Mucho silencio. Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Es una bendición para nosotros, para mi esposa Stephanie se llama. Ahí se equivocó el varón, nuestro hermano Luis, se llama Stephanie. Ella es mi esposa que está ahí, levanta la manita, ¿verdad? Mi esposa. Y un servidor, Iván. Sí, muchas gracias, de verdad me siento honrado de estar aquí. Muchas gracias a mi hermano Luis, que ha sido también mucha bendición para mí, para mi esposa, la familia, el pastor Hugo, todos ustedes. Y no sé dónde quedó mi hermano Luis, no lo veo por ahí. Ya se me perdió. Ya lo vi. Esta vez no me ponché. Cada vez que venía o que he venido aquí, bueno, las primeras 2 veces me ponchaba y ahí estaban los legendarios ayudándome a cambiar llanta y todo. De verdad que una bendición para mí también el grupo. Vamos a darle un aplauso a Jesús. ¿Qué le parece? Vamos a darle un aplauso a Jesús fuerte. Un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Sí? Pues hoy, como les comento, me siento muy bendecido de estar con todos ustedes. Algunos de ustedes los conozco por el Zoom, que los observo, ¿verdad? Y bueno, como decía nuestro hermano Hugo, nuestro hermano Luis, es un momento de mucha bendición para mí, para todos los que formamos esas clases. Y bueno, que han sido de bendición, yo creo que para muchas personas. Y bueno, yo quiero compartir la palabra del Señor y yo quiero que tú cierres tus ojos ahí como tú estás, ¿sale? Como tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, solamente vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú bendiciendo nuestra vida, que seas bendiciendo, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos los adultos que estamos aquí, Padre. Seas tú hablando al corazón con cada maestro que imparte tu palabra, Señor, con mi vida, Señor, porque sin ti nada puedo hacer. Yo te pido, Padre Celestial, que hoy tu nombre sea glorificado y tú hagas grandes milagros en esta mañana por el poderoso nombre de Jesús. Inclina, Señor, tu rostro hacia nosotros, Padre. Venos con misericordia y ten piedad. Úsanos para la gloria de tu nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea por los siglos el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Y bueno, me siento en casa, de verdad me siento en casa y quiero predicar así, ¿le parece? ¿Sí? Me siento en casa y quiero predicar como si estuviera yo allá en el puerto de Veracruz, con mi esposa, con la iglesia, dándole con todo. ¿Le parece? Si usted trae su Biblia, ¿qué le parece si va conmigo a Lucas capítulo 13, verso del 10? Sí, verso número 10, y vamos a ir comenzando esta mañana, ya casi mediodía, para poder darles este mensaje que Dios puso en mi corazón y que yo creo que muchos de ustedes van a recibir con gozo. ¿Listos? ¿Sí? La historia comienza así. Yo quiero que nos quedemos tantito ahí en el texto. Creo que okay, ahí lo ponen. Y ¿cuántas veces nosotros, hermanos, las personas que nos visitan, hemos estado en situaciones incómodas de la vida, que nos han dejado tal vez ciertas heridas en el corazón, heridas en la vida? Y a veces es tan constante todo ese daño que ocurre que lamentablemente se vuelve como una costumbre ya vivir de esa manera. Hay muchas personas que a lo largo de la historia han luchado, han batallado con enfermedades, con problemas, con aquellas tal vez discapacidades motrices e inclusive mentales, lamentablemente, que han sacudido a la familia, que han sacudido a las personas y que es muy complicado. O inclusive aunque esas personas tengan, digamos, una libertad para moverse, para andar, para hacer todas las cosas como ustedes o algunos de ustedes de los que están aquí, ¿verdad? A veces dentro del corazón o dentro del alma hay una situación que parece que no nos hace crecer o que no nos hace vivir la sanidad que Dios
tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios sana el interior del corazón, el alma, el espíritu, pero también puede sanar el cuerpo? Bendito sea su nombre. Esta historia a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de mi vida. Cuando la leí por primera vez, la comprendí solamente desde un punto de vista, pero cuando la analizaba y estudiaba, no sé cuánto les ha pasado eso, que lees un texto y lees el mismo, lo puedes leer muchas veces, pero siempre hay una fuente de verdad de bendición para ti, aunque la hayas leído antier, aunque lo leas dentro de un mes, aunque lo vayas a leer dentro de un año, lo hayas leído muchos años antes, siempre Dios te enseña cosas nuevas. Y a mí me pasa eso. Aprendo cosas nuevas cada vez que leemos la palabra de Dios, inclusive si ya la leí. Y esta es una historia para muchos conocida, e inclusive algunos la van a escuchar por primera vez. Dice la palabra del Señor: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, es decir, un día sábado. Dice, y había allí una mujer que desde hacía, léalo conmigo, ¿cuántos años? Dígalo fuerte. 18 años tenía, ¿qué, mis hermanos? Un espíritu de enfermedad. ¿Y cómo andaba? Encorvada. Si yo pusiera a alguien aquí para participar y le dijera, oye, toda mi prédica, ahorita la prédica que estamos haciendo, quédate así, ¿cuántos aguantarían? Esta persona, esta mujer tenía 18 años encorvada, tenía una enfermedad. Y la Biblia, a través de Lucas, de este evangelista, que era un médico, él dice, escribe y dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Fíjese cómo dice, diga conmigo, espíritu de enfermedad. Lo echamos fuera hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Lo echamos fuera de nuestra vida. Y aún lo que ata en nuestro corazón. Me llama la atención algo, y yo te lo quiero ir hablando conforme Dios me lo daba a comprender. Jesús entra a enseñar a una sinagoga en día de reposo y ahí encuentra a una mujer que estaba encorvada. Era una mujer, mis queridos hermanos y amigos, acostumbrada al sufrimiento, con cargas y dolores e inclusive limitaciones. Ya lo hemos leído, lo leímos, estaba encorvada. Y tenía 18 años de estar en esa condición. Para ella era algo común. Ellos estaban en una sinagoga, un lugar de reunión donde se reunían los judíos, valga la redundancia, a hablar acerca de la Torá, de la ley, y explicaban la ley, la exponían con gran diligencia. Maravilloso esos doctores hablando de la ley. Pero en medio de ellos, de esos doctores, de esos hombres que hablaban acerca de la ley de Dios, había una mujer por ahí que 18 años estaba encorvada. Para ella era ya normal ir un día, así como tú hoy domingo, y asistir a la iglesia, pero con esa situación. Y lo que me llama la atención es algo que es muy tremendo, al menos desde mi perspectiva. Lo tremendo es que aún así, después de todos estos 18 años que estaba encorvada, esa mujer seguía asistiendo a la sinagoga. 18 años con una enfermedad. ¿Quién está aquí enfermo? Levante su mano. ¿Alguien está enfermo aquí? Por allá hay uno, por allá hay otro. Enfermedad física. ¿Verdad que no se siente bien? ¿Verdad que es incómodo? ¿Verdad que hay algo que atormenta físicamente? E inclusive puede dañarte mentalmente. Pero déjame decirte que hoy no solamente te voy a hablar de las enfermedades físicas, sino de la enfermedad, ¿verdad?, que está provocada en el interior también. Porque podemos estar físicamente bien, completos, andando, derechos, pero el espíritu, el alma está encorvada. Y así sigue asistiendo a la iglesia. Y así anda por la vida. Inclusive tú que viniste por primera vez, tal vez así anda tu vida, encorvada. No te das cuenta, pero adentro de ti hay algo que hace falta. ¿Y sabes quién hace falta? Hace falta Jesús en tu vida. Hace falta el Señor en nuestro corazón.
Hace falta algo que va a suceder en la escena que estamos leyendo. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Sí? Y en esa parte Jesús la observa. Y esto es lo que me agrada. Ojo aquí, yo te invito a que no te canses, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de venir, dejar de congregarte, no dejes de venir a este lugar, porque tarde o temprano Dios va a actuar en tu vida. ¿Alguien lo cree? Porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Por eso no dejes de ser constante. Sigue viniendo. Es que no puedo, no sano, Señor. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevo? Llevo 2 años, llevo 3, llevo 4, 5 años con la enfermedad, pero estás aquí. Y eso es lo que vale. A esta mujer le valió eso, 18 años escuchar la ley, 18 años cada sábado ir a la sinagoga, 18 largos años. Para muchos de los que estaban ahí, ella era ya solamente como un objeto arrinconado, ¿verdad? Ya todos decían, ay, miren, ahí viene la mujer encorvada. Ahí viene la mujer que está encorvada, ahí viene la mujer que está padeciendo una enfermedad. Era común para ellos observarla. Pero aquí había un problema. Ese espíritu que le atormentaba en forma de enfermedad venía juntamente con ella. Yo soy de las personas que observo y analizo la escritura, y es que los espíritus inmundos, mira, andan en todos lugares. Porque esto es un lugar, claro, consagrado a Dios, pero el templo del Espíritu Santo eres tú mismo, ¿sí? Y Dios no te ha llamado a vivir encarcelado ni vivir atado por ningún espíritu de enfermedad ni ningún espíritu inmundo. El Señor dice en su palabra que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y tenemos libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creo así en el nombre del Señor, porque hoy vino a dar libertad a aquellos que están cautivos. ¿Sabes? Puedes tener muchos años inclusive aquí. Inclusive yo muchas veces he tenido que ir a Dios y decir, Señor, ha pasado muchos años sobre esto que está viniendo sobre mí, hazme libre. Dios lo hace, pero tenemos que creer y ser constantes. Lo que le valió a esta mujer encorvada fueron sus 18 años de constancia, de no dejar de asistir, de no dejar de creer. 18 años. ¿Cuántos llevas tú, mi hermano? No lo sé, pueden ser hasta más, pueden ser menos. Y déjame decirte que mucha gente puede asistir a la iglesia, puede servir en la iglesia, puede cantar en la iglesia, puede tener una célula, ¿verdad? Ser líder de célula, ser líder de red, puede levantar las manos, puede inclusive ayunar, puede orar, ¿sí? Pero lamentablemente algunos, ¿verdad?, siguen estando encorvados por dentro. Podemos servir a Dios. Por eso quiero que tú vayas analizando lo que te voy diciendo. Dice la escritura en el mismo verso que en ninguna manera se podía enderezar, es decir, que era que imposible. Era imposible que ella se enderezara. ¿Te imaginas dormir encorvado? ¿Levantarte encorvado? ¿Han visto alguna persona así? Pero ha de ser muy difícil ese tipo de vida. La calidad de vida se reduce. Qué triste. Pero ella continuaba. La Biblia no me dice que ella estaba tal vez diciéndole a Dios o quejándose por lo que estaba viviendo. No, la Biblia me enseña que ella estaba ahí, escuchando la palabra de Dios, atendiendo a pesar de todo. Qué difícil es alabar a Dios en medio de la enfermedad. Qué difícil es estar en la casa de Dios cuando vienen los problemas. Qué difícil es estar en la casa del Señor cuando la situación dentro del corazón y el espíritu se están cayendo. Pero aún así, ¿verdad?, tienes que saber que en todo eso hay alguien que te observa, hay alguien que te ve, y hay alguien que cuando los que están alrededor no ven nada, hay alguien que sí está viendo y está viendo tu situación y sabe que estás siendo constante y sabe que vas a recibir algo y sabe que hay fe en tu corazón. Pero lo importante de todo esto, mis hermanos, es eso: constancia. Y esto es lo que te voy a leer en el verso número 12. Dice ahí, cuando Jesús la vio, ¿qué dice ahí?
¿Qué le dice? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Órale. Mi segundo punto de esta tarde es: Jesús ve lo que la religión ignora. Porque estaban todos muchos doctos en la ley en ese día. Estaba el principal de la sinagoga. Estaba observando, esa mujer tenía muchos años de haberla visto ahí, y ahí estaba. Pero se había convertido en esto, como si fuera un adorno, lo digo con respeto, pero me refiero a la manera de ver a una persona. La religión no puede ver lo que Jesús sí puede ver. ¿Me entiende? Y a veces nosotros actuamos así. Me gusta este pasaje porque es vital en nuestra historia, una columna tal vez vertebral de la historia de Lucas, capítulo 13. Cuando Jesús la vio, la llamó. Te digo una cosa: Dios está viendo tu condición. Dios está viendo tus tristezas. Dios sabe tus problemas. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha apartado. La gente te puede apartar. Tu familia te puede apartar. Escúchame. Tu familia te puede apartar, la gente te puede apartar, tus amigos te pueden apartar, en el trabajo te pueden ignorar, pero hay alguien que está pendiente de ti. Jesús está aquí para escucharte. Jesús está aquí para darte una nueva fe. Jesús está aquí para darte fortaleza. ¿Alguien lo cree? Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Alguien alabe a Dios esta mañana. Bendito su nombre. Él la vio, la observó. Mira, nota algo tremendo en este pasaje. Nótalo conmigo. Ella no dijo: Él es Jesús, yo voy hacia Él. No, Jesús la vio porque Jesús la conocía. Jesús no entró a esa sinagoga por casualidad. Él sabía que había una mujer ahí constante que creía en la palabra de Dios, pero no había recibido nada porque había un problema: religión. Nosotros practicamos una religión según el libro de Santiago. La religión sin mácula es esta, la buena, digámoslo así. Visitar a los enfermos, ver por los desamparados, ver por los huérfanos, ayudar a las viudas. Si hay una religión que tenemos es esta, dice Santiago. Pero hay una religión que oscurece las cosas. Hay una religión que es falsa. Hay una religión que no tiene fe. Vuelvo a repetirte: podemos estar aquí pero sin fe. Cada vez que vengas a la casa de Dios, ven creyendo que algo va a suceder, que nunca se acabe de tu corazón la expectativa de que hoy Dios puede hacer algo y ponerle fin a la situación que vives. Jesús ve lo que la religión ignora. Dice el texto así, que cuando ella se endereza, ¿qué empezó a hacer? Glorificaba a Dios. 18 años sin dar una alabanza genuina de su corazón. 18 años sin haberse enderezado. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Se enderezó. Tal vez, como te decía hace un minuto, nadie ve tu condición y tu lucha, pero Jesús sí la ve. Di conmigo: Jesús ve mi condición y no se olvida de mí, pero créelo. Claramente, mis hermanos, la religión no trae libertad. La religión no te da sanidad porque su límite es corto. Y me refiero a la religión vacía, la que muchas veces nace en nuestro corazón poniéndole limitaciones a lo que Dios puede hacer. A veces venimos a la casa de Dios, oramos y decimos: Señor, te pido por esto, y nos levantamos llorando, nos levantamos de esa oración tal vez que tuvimos, pero solamente vamos con un corazón como que afligido, pero no nos levantamos diferentes creyendo que lo que oramos Dios lo va a hacer. Esa mujer esperaba algo. No sé qué estás esperando hoy de Dios.
No se trata de mí ni de todos los servidores que hay en este hermoso lugar. Se trata de uno solo, se trata de Jesús. Y Él te está mirando. ¿Sabes algo? Él vio, los que vinieron por primera vez, te digo una cosa, así fui yo en algún momento de mi vida. A los 19 años Dios me vio mi condición, vio cómo estaba, vio quién era, vio los problemas, el matrimonio roto de mis padres, la violencia intrafamiliar que sufría. Cuando nadie veía y cuando yo sonreía, estaba amargo y estaba encorvado por dentro. Pero cuando la gente no veía eso, Jesús ya me había visto. Y Jesús sabía que iba a llegar el momento donde sí me iba a presentar y tendría que tomar la decisión más importante de mi vida: decirle a Jesús sí o simple y sencillamente rechazarlo. ¿Cuántos aquí le dicen: Señor, sí, ven a mí, haz conmigo lo que tú quieras? Ya no quiero vivir encorvado, quiero vivir derecho en tu presencia. Así que si vienes por primera vez, no es casualidad. Dios te trajo aquí, así como a muchos de nosotros. No fue un encuentro casual. Jesús ya conocía el corazón de esa mujer. Pero no pongamos limitaciones al poder de Dios. Al darle la libertad, ella glorifica, y Jesús la ve con algo que nos hace falta al momento de evangelizar. ¿Cuántos están evangelizando aquí? 30 días de más fe. ¿Sí? Está evangelizando, está compartiendo. ¿Sabía usted que muchas veces al evangelizar nos comportamos como aquellas personas que estaban alrededor de la mujer encorvada, que no tenían una compasión? Porque tal vez en su pensamiento decían: es que esta es una mujer pecadora y por eso le va mal. Esta es una mujer demasiado pecadora, por eso está encorvada. Esta mujer es una mujer que le hace falta mucha comunión con Dios, por eso está así. Pero no era la realidad. Porque Jesús le llama de una manera que a muy pocos les habló en su tiempo. Y ahorita lo vas a conocer conmigo. Jesús le dice: mujer, eres libre de tu azote. Dice en el verso 13 que dice: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, o vengan y sean sanados, y no en día de reposo. ¿Sabes qué tenemos que romper en nuestro corazón? La religión que luego a veces, muchas veces habita. Y la religión muchas veces no tiene compasión. Nos hace falta compasión por las personas. Y sabes, tenemos como que a veces un concepto tal vez un poco erróneo, y digo un poco porque a veces la compasión la vemos a la mitad. Cuando pensamos en compasión es que nosotros vayamos a una persona que está tal vez por ahí necesitada económicamente o que está sufriendo una enfermedad, pero nos olvidamos también de aquellos que aparentemente por fuera están sanos y que tal vez pueden tener riquezas, pueden tener lujos y lo que usted quiera, pero por dentro están vacíos. Pero por dentro están igual que cualquier persona que tal vez está en una situación económica difícil. No solamente podemos medir la compasión por aquel que necesita nuestros ojos. La compasión se mide de una diferente manera. Todas las personas que están a tu alrededor, que no conocen a Jesús, merecen la salvación. Y Dios les ama como aquel que necesita, como aquel que todo lo puede tener aquí en la tierra. El que no tiene a Jesús, mi querido amigo y hermano, no tiene nada. Pero el que tiene a Jesucristo en su corazón, lo tiene todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Rey que vive? Aleluya. Por eso hay que romper nuestro propio legalismo, nuestra propia limitación, nuestro propio sentir. ¿Sabes que Dios está poniendo en tu corazón esta mañana algo diferente al domingo pasado? Es una nueva bendición la de hoy. Es un nuevo sentir el de hoy. Y que siga creciendo con el día y con los días. Bendito sea el Señor por siempre. Mira,
En ese momento, cuando ocurrió el milagro, ¿qué sucedió? Se paró uno de la sinagoga, el principal, el que hablaba de Dios, el que se ponía y decía: esto es así, así, así. ¿Cuántas veces nosotros queremos pensar que Dios es un patrón? Pero no, Dios no actúa siempre bajo el mismo patrón. Y a veces decimos que es así, porque me lo enseñaron así, porque es de esta manera. Y te digo una cosa: Dios rompe esquemas. Dios dice: no va a ser a tu manera, va a ser a la mía. No es como tú siempre pensaste. Dios es maravilloso. Dios siempre hace cosas nuevas. ¿Cuántos creen eso? Que Dios hace cosas nuevas. Y ese día con esa mujer estaba haciendo algo nuevo. ¿Qué estaba haciendo? Lo que por muchos años los demás no hicieron: tener compasión. No había esa compasión. Una iglesia puede evangelizar, una iglesia puede servir, y eso honra a Dios. El problema no es hacer cosas para Dios, porque muchos de ustedes la hacen. El peligro es hacerlo sin Dios. Puede evangelizar, pero hacerlo sin Dios. En serio, no sé si me captaron esto. Puedo ir y compartir, pero tal vez Dios no va. ¿Sabes qué dijo Moisés? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Cada vez que usted salga a evangelizar, diga al Señor: Señor, tú vas conmigo, ve conmigo, ayúdame tú, porque el que hace los milagros eres tú, no los hago yo. El que obra sanidad eres tú, el que salva eres tú, el que ayuda a las personas eres tú, pero ve conmigo, porque sin ti no quiero nada. Estos hombres, los principales de la sinagoga, iban sin Dios, hablaban sin Dios, predicaban sin Dios, leían la Torah sin Dios, pero sucedió algo. Alguien diferente estaba ahí. Jesús estaba en ese lugar. Observó, la vio, la sanó y dijo: miren, esto era lo que tenían que hacer. Pero el principal se molestó. Tantos días para sanar, era imposible que ellos, ¿verdad?, hicieran algo así ese día. Pero Jesús les dice en el verso 15: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, al principal. Le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, es decir, lo lleva a tomar agua, hace un esfuerzo, y estaba prohibido hacer cualquier tipo de esfuerzo en día sábado. Y me agrada esto, el verso 16, ¿sí? Dice, ¿cómo le dice ahí, hermanos? Léalo fuerte. Y a esta hija de Abraham, ¿quién la llama así? Jesús. Jesús le estaba diciendo a esa mujer: tú eras sido siempre hija de Abraham. Porque muchos se jactaban de decir: nosotros, ante Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros venimos de la descendencia de Abraham. Y Jesús le decía: ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿se acuerdan? Pero a esta mujer que estaba encorvada, que parecía que era la más pecadora del lugar, que parecía que era la más, ahora sí como decimos allá en Veracruz, la más maleante, ¿verdad?, de todos. A esa mujer vio Jesús, observó Jesús, y entonces hizo un milagro inesperado ante los ojos de una persona que era la principal que predicaba. Ojo aquí, la mujer empezó a glorificar a Dios. Aleluya. ¿Te imaginas cuántos no glorificaríamos a Dios después de una sanidad, después de 18 años de estar atados, después de tanto tiempo? Pero el otro se puso enojado, no vio el milagro, no agradeció por el milagro, no dijo: hay algo diferente aquí, esto no lo puede hacer cualquiera. Al contrario, se cerró, se cegó en su corazón y no pudo verla nada. No pudo ver lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es tremendo. El problema era que esta era una persona que aparentemente estaba activa, pero no tenía intimidad. O sea, el principal de la sinagoga. Fíjate una cosa. ¿Cómo lo dice el texto? Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura el día de reposo?
Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. El Jesús que estuvo en esa sinagoga, el Jesús que vio con misericordia a esa mujer encorvada, es el mismo Jesús que está esta tarde aquí viéndote a ti en este momento. Cuán bendita es la gracia del Señor que te vio, que te trajo, que te dio una vida nueva, que te dio salvación, que te dio liberación, que cambió tu vida, que cambió tu casa. Bendito sea su nombre por lo que hace. Ahora te voy a decir una cosa. Yo no sé si hoy tú creas para poder recibir. Porque esta mujer, cuando el Señor le dijo, eres libre de tu enfermedad, ella ¿qué hizo en su corazón? Creyó. ¿Crees? ¿En serio crees? Dice la palabra, y te lo sabes tal vez de memoria, tal vez algunos no. Dice la Escritura que al que cree todo le es posible. Al que cree, creo que no dije, ¿verdad? Al que cree todo le es posible. Porque no hay imposibles para Dios. No hay nada imposible para aquel que hizo los cielos, la tierra, el sol, la luna, el mar, los peces, los animales. Te creó a ti, te formó en el vientre de tu madre, te dio una identidad. No hay imposibles para Él. Estamos delante del Dios Todopoderoso, el único que está vivo, el único que es, el que era y el que ha de venir. Alguien dele una gloria al Señor en su lugar. Bendito es su nombre. Porque sabes que lo que el diablo no quiere es que tú adores, que tú alabes, que tú escuches. Te quiere mantener callado, así, apartado, como la mujer encorvada. Pero es que no creo que lo que me está pasando pueda suceder. ¿Sabes cuántas personas están allá afuera necesitando que tú abras tus labios y dejes tu religiosidad? Es que yo no puedo. 30 días de más es mucho. 30 días de ayuno es demasiado. ¿Para qué venir todos los domingos a la iglesia? No, espérese, es demasiado. ¿Sabes? Quien dio la vida por nosotros se bajó de lo que Él era, Dios, y vino hasta acá, haciéndose humilde, teniendo gran compasión y amor por ti, por mí, fue capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. Toda la obra que nosotros hagamos jamás va a igualar la obra de la cruz, jamás. Pero lo que hacemos aquí en la tierra lo hacemos por una cosa, por agradecimiento. Y si compartimos de Dios a las personas es porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Realmente así somos bendecidos para bendecir a las personas. Pero necesita Dios meternos a todos. Creer que tú puedes ser usado hoy. Que no vas solo, que Dios va contigo. Y quiero decirte una cosa, quiero contarte algo personal. Llegó un tiempo hace algunos años donde cuando Dios impactó mi corazón y empezó a mover muchas cosas en mi corazón, a transformarme. Mira, el proceso de madurez de un cristiano no es de hoy y ya mañana eres acá, no, es algo de días, de tiempo, como una fruta que tú ves que empieza con la flor y va madurando, va madurando, va madurando hasta que está en su punto. Esto que estamos leyendo aquí puede estar pasándote a ti. Tal vez no hay alguien que te diga no vayas y no hay alguien que te impida no ir tal vez a hablarle a alguien. Pero a veces tú mismo te impides hacerlo. Recuerdo que hace muchos años tuve muchas dificultades para hacer esto que ustedes hacen, de salir a las calles.
que algunos de nosotros hacemos en el puerto, donde quiera que ustedes estén, fue muy difícil y complicado. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos encuadran en un sistema. Inclusive yo mismo me hago un sistema complejo en mi mente, o me lo hice. Recuerdo que si íbamos a la iglesia nos llenábamos y llenábamos de Dios y era muy bonito y todo, pero el problema es después venía a mi corazón: ¿y qué hago con todo lo que yo estoy recibiendo de ti, Señor? Voy a tu casa, recibo, sí, me gusta cantar, chillo, lloro, pataleo, lo que usted quiera, pero hay algo que yo quisiera, hay algo que me está quemando adentro, hablar de ti a la gente. Apenas comenzaba en mi caminar con Dios. Entonces leía la escritura, yo veía en la escritura muchos hombres que hicieron grandes cosas en el Señor, pero comenzaron con el primer paso de fe, ¿verdad? Creyendo en que no iban solos, sino que Dios iba con ellos. Para recibir primero tienes que creer. No está al revés. Hay mucha gente que quiere recibir y después quiere creer. Pero no, así no funciona. Cree y recibe. Cree y recibe. Empezamos a ver todo eso, ¿verdad? En mi corazón decía: Señor, ¿qué hago? Y en una de estas digo: voy a salir a evangelizar. Y empezamos a evangelizar, ¿verdad? En la ciudad. Y recuerdo que nos juntamos con algunos muchachos y nos íbamos, ¿verdad? Y comprábamos tortas, hacíamos la cooperacha, como decimos, ¿no? La cooperación para agua de Jamaica, y la llevábamos, y ahora le pasen las personas que nos oyen. Y ahí nos poníamos a compartir de Dios, ¿verdad? En un inicio, pues con mucha, ¿cómo se podría decir? Mucha alegría, muchas ganas. Pero nadie creía en nosotros. Estábamos dentro de una iglesia, pero no creían en nosotros. No creían en lo que Dios estaba haciendo, a eso me refiero. Entonces algunos dijeron: no, estos chamacos no pueden salir. Estos están muy jóvenes, están muy verdes, ¿cómo van a salir si? Malamente decían: es que no están ni llenos del Espíritu Santo, no tienen, en muchos lugares, si no hablas en lenguas no puedes subir a ningún lado, no puedes hacer nada, y encuadran a las personas hasta que hables lenguas. Pero el apóstol Pablo dice: no todos van a hablar en lenguas. Y nos tenían así encuadrados, ¿verdad? Y yo decía: bueno, ¿y ahora por qué? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Y la gente decía: no, Iván está muy joven, ¿no? Iván, ¿cómo crees? Le falta mucho, está pollo el hombre, ¿verdad? Pero había algo dentro de mí. ¿Qué haces con eso? Recuerdo hablar con las personas, decía: bueno, apóyennos, vayamos todos. No, que vamos a ir a evangelizar, aquí estamos bien, todo tranquilo. Pues sigan yendo ustedes. E íbamos, compartíamos. A veces en los nortazos fuertes, así nos íbamos en la locura, y predicábamos con una bocinita y un micrófono, y la gente ahí de los que estaban por ahí se acercaban y escuchaban. ¿Y saben qué pasaba? Nada. Compartíamos y todo, íbamos, unos cantaban, íbamos hasta chueco, con toda la arritmia del mundo, unos aplastando por acá, otros por allá, pero todos teníamos algo, un mismo sentir al compartir. Creíamos ese grupo de muchachos que si seguíamos haciéndolo, algo iba a pasar. Empezamos a entender la compasión por las personas. No importa si el grupo de varones no nos acompañaba, no importa si el grupo fulano no nos acompañaba, nosotros íbamos, no dejábamos. Íbamos cada viernes al mismo lugar a compartir la bocina y todo. ¿Sabes qué pasó? Empezó a suceder con esa constancia. Las personas ya sabían que en tal lugar, a tal hora, había un grupo de muchachos, ¿verdad? Que estaban ahí como locos gritando y alabando a Dios, pero que en un momento de esos, ¿verdad? La gente empezó a entender que éramos tan constantes que teníamos una iglesia en ese lugar, digámoslo así. La gente nos escuchaba.
pero no pasaba nada. ¿Qué pasa cuando eres constante en algo y no sucede nada? Tienes de dos. Como la mujer encorvada. O sigues o tiras la toalla. ¿Hay alguien que ya tiró la toalla? Porque ahorita yo se la levanto y se la regreso y se la pongo en la mano. ¿Alguien tiró la toalla? No dejes de creer. Lo seguimos haciendo. Me ponían tantas trabas. No tiene un ministerio. ¿Cómo va a predicar? Jamás se ha parado en un púlpito. ¿Cómo va a predicar? El púlpito empezó a ser la calle para mí. El ministerio, si tú quieres, era un micrófono barato. Pero había alguien más grande con nosotros. No nos acompañaba ningún líder. No nos acompañaba ningún evangelista. Nadie se creía pastor. Nadie se creía predicador. Pero iba con nosotros el gigante, el más grande, el que hacía todas las cosas, el que nos decía aguanta, aguanta, aguanta. Cree, 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 porque va a suceder algo. Que ese fuego no se apague en ti. Cada noche le pedía a Dios, haz algo, Señor, haz algo, haz algo, haz algo. Y recuerdo en unas ocasiones que había por ahí, después de tanto, algunos obviamente se desanimaban y van, pues es que ya es mucho, ¿no? A veces vienen, a veces son 2, a veces son 5, a veces son 10. La gente luego se detenía ahí a escuchar. Era un parque muy grande. Y sabes, en una ocasión me di cuenta algo que me enseñó Dios a mí. No se trata de mi capacidad. Se trata de lo que tú crees y que cuando la gente escucha y recibe puede creer también. ¿Verdad? Estábamos compartiendo como cualquier otro día. Y el Espíritu de Dios habla a mi corazón tremendo, habla de sanidad y empezamos a hablar de sanidad y sanidad y sanidad y tomamos un texto y así, así. Entonces llega una mujer, me acuerdo, y cuando veo a la mujer, esa mujer tenía una discapacidad motriz y ella caminaba como cojeaba ella. Y vino hacia mí y recuerdo que me dijo, pues yo te escuché y había mucha gente. Yo te escuché, me dijo ella. Terminamos de compartirnos el mensajito que dábamos en 15, 10 minutos. Yo te escuché, me dijo, pero ¿sabes? Dice, no sé si Dios lo puede hacer. Dice, pero pues, ¿quieres orar por mí? Y en ese momento veo su pie y me dice, es que tengo esta discapacidad en mi pie. ¿Crees que Dios me pueda ayudar? Si tú ves a la persona, porque eso es lo que le pasaba a los fariseos. Si tú ves a la persona y dices, es que es así, pues ya está así. Yo no puedo hacer nada. Pero si tan solo tú crees, puedes ver cosas gloriosas que Jesús sigue haciendo. Oramos por la mujer. Terminó todo. Levantamos la bocinita, levantamos los artefactos que llevábamos, levantamos todo. Nos íbamos, nos despedimos, Dios les bendiga, hasta luego, bye. Y las personas se quedaban ahí comiéndose la torta y el agüita. Ya nosotros ya nos íbamos, vamos, otro día más. Cuando de repente escucha y alguien dice de lejos, hey muchacho. Y yo volteo y digo, es la señora. Digo, ya me viene a reclamar, ¿verdad? Es la señora. Yo dije, ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Ven, me decía, ven. Y le digo, no voy solo, me acompañan unos 4, vamos 4. Y fuimos con ellos y llegamos a donde ella estaba. Cuando la veo, había unas escaleras similares a esta en el parque y me dice, mira muchacho, y empieza a hacer así. Me dice, Dios me sanó tú. En ese momento se nos enchinaron los vellos.
Se me siguen enchinando todavía porque parece que lo estoy viendo. Los chicos se voltearon a ver y dice, voy a seguir viniendo, ¿eh? En ese momento la señora se fue, nosotros nos quedamos. Y ella agarraba y hacía así, es que, oye, sí es cierto, Dios me sanó. Pero nosotros estábamos como choqueados porque no me imaginé que Dios hiciera algo ese día. Nos hablamos, nos volteamos a ver todos y dijimos, mira, ¿cómo cree que nos fuimos a casa después de compartir? Íbamos felices. Si íbamos felices, íbamos maravillados. ¿Y cómo cree que empezaron a ir las personas después? Es que empezaron a hablar, o sucedió un milagro, algo pasó. ¿Y sabes qué empezó a suceder? Que en ese lugarcito empezó a moverse no nosotros, no era el agua ni las tortas que llevábamos, era Dios que estaba viendo un grupo de personas con un corazón dispuesto a compartir y abrir los labios y a creer que el que cree todo le es posible, a entender que Dios es el que hace todas las cosas, no yo, ni usted, ni nadie aquí en este lugar. El único que se lleva la gloria es aquel que está sentado en el trono, bendito sea por los siglos de los siglos. Aleluya. Look, I gave all I had for a rap dream. Gave my talent, gave my time, gave my youth, gave my prime. I gave all I had for a rap dream. Y así como esto, te quiero finalizar diciéndote lo siguiente, en el mismo lugar. Porque vuelvo a repetir, a veces uno no sabe. En tantas de esas ocasiones que fuimos, había un hombre que se sentaba siempre, yo lo había visto ya varias veces, en la parte del césped, ahí donde dice no sentarse en el césped, ahí estaba él sentado en el césped. Pero esa persona no era una persona a mis ojos normal. Él estaba como con ropas desgastadas, como si viviera en la calle. Y la verdad al principio como que acercarnos nos daba temor. No vaya a ser que nos dé un botellazo, un palazo, porque estaba lleno de botellas y palos a su alrededor. Yo ya lo había visto y él me veía también. Y siempre se quedaba viéndonos, como si prestara atención a lo que decíamos. A veces no lo crees, pero hay gente que está viviendo cosas horribles en su vida y no te las imaginas tú. Y quiero terminar diciéndote esto. En ese día, yo decido acercarme con un poquito de agua y un sándwich, porque ¿sabes qué vi? Lo vi a él caminando hacia cerca donde estábamos nosotros y estaba por ahí un bote de basura, de esos que están en los parques, y estaba metiendo la mano, y cuando vi él estaba agarrando un sándwich por ahí o un pedazo de torta, lo veía así, pero ya mordido, ya era un pedacito y empezó a comérselo. Entonces yo le dije a uno de los muchachos, dame un vasito de agua, sírvemelo, voy a llevar un sándwich, se lo voy a llevar, y fui hacia donde estaba él. Cuando yo lo observo y me acerco más a él, él en sus barbas tenía gusanos, estaba sucio, su rostro estaba mal, su apariencia era mala, tenía un olor, la verdad, que despedía, y lo digo con todo respeto, en serio, pero muy fuerte. Me acerqué a él y le dije, mire, yo le quiero traer esto, no se ofenda, pero quiero darle este sándwich y esta agua. Agarra y ve el sándwich que traía en la mano, que había agarrado el pedacito de torta ya de quién sabe cuántos días, y se lo metió en el bolsillo que traía en su pantalón, y me lo toma y me dice gracias. Y entonces en ese momento que él dice gracias, yo veo un hombre con grandes necesidades, no solamente físicas. Tal vez yo pude haber dicho, aquí está tu sándwich y aquí está tu agua, Dios te bendiga, ¿y qué hacemos? Nos vamos. Pero empecé a tener una plática con él y le pregunté su nombre. Me empezó a revelar algunas cosas de su vida y me dijo,
Yo tenía esposa, tengo hijos, pero ninguno de ellos me quiere. Estoy mal. Y me dice, mira, y había un montón de botellas alrededor de alcohol, vacías. Me dice, mira cómo estoy, aquí vivo. En ese momento yo empecé a sentir algo aquí en mi corazón. Y esa persona me dijo, con lágrimas en los ojos, me mencionó su situación, su pasado, y me dijo lo siguiente: te he visto todas las veces que has venido y te he escuchado. Y me dijo, yo era como tú. Yo era un líder de jóvenes, predicaba la palabra, iba a las calles, estaba compartiendo. Cada vez que te veía y te ibas con todos tus amigos, yo me ponía a llorar porque yo decía, ese era yo. Esa persona que está hablando, ese joven, era yo. Y dice, y algo me caía en mi corazón, porque yo era él, yo era como tú, me decía él. Y se empezó a sacar todo lo que tenía en su corazón. Le fallé a Dios, dejé a mi esposa, abandoné a mis hijos, mira cómo estoy. Y empecé a decirle, mira, si Dios hizo antes algo cuando no eras nadie, ¿cuánto más no va a ser ahora que eres su hijo y tal vez estás lejos? Él me decía, ¿crees que lo pueda hacer? Yo le digo, estoy seguro. Estoy seguro que lo puede hacer en ti. Deja el alcohol, deja este lugar. Tú no perteneces aquí. Y me dijo, y me empezó a hablar, me siento como ese hijo pródigo, me siento como esos enfermos de la Escritura. Él sabía, él conocía, predicaba la palabra de Dios. Me acuerdo que en ese momento habla el Espíritu Santo a mi vida. Y habla un susurro en mi interior y me dice, abrázalo. Porque hace muchos años que nadie le ha abrazado al hombre que tienes enfrente. Y así como estaba, yo no estaba sintiendo el olor, ni los gusanos en la barba. Lo abracé. Y ese día era como si yo fuera él. Y así oré por él, viendo que tal vez por gracia estoy aquí y no tenía esa condición. Abrazados, lloramos. Me despedí de él, me fui. A la siguiente vez que habíamos ido a ese lugar, voy terminando, ya no estaba. Y siguieron pasando los días y no estaba. Algunos dijeron, creo que murió, creo que falleció. Y yo dije, Señor, si esa oración tú la escuchaste, yo sé que la escuchaste. Si él se arrepintió ahí de su corazón y tú te lo llevaste, bendito seas por los siglos de los siglos. Algún día le veremos. Pero sabe, los planes de Dios son otros. Pasaron meses cuando fuimos otra vez al compartir al mismo lugar y terminó todo. Nos levantamos, quitamos las cosas y en medio de las personas que estaban ahí escucho un Iván. Cuando yo veo a esa persona, yo le hice así, ¿no? Ya me estaba volviendo famoso en el parque, hermanos. Adiós. Pero yo no le entendí, no era una despedida, era un saludo, era un hola. Cuando de repente yo sigo con las cosas, él se acerca a mí y me ve y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo lo veo y le digo, la verdad, no me acuerdo de usted. Me volteé a ver y empieza a llorar y me dice, ese día cambió mi vida.
¿No te acuerdas de ese hombre que estaba ahí? Cuando yo volteo a ver al lugar, me acuerdo, digo, ¿eres tú? Y me dice, sí. Me abraza y me dice, a la semana me fui a mi lugar, me fui a mi casa, busqué a Dios y ahora soy otro hombre. Sigue haciendo esto porque Dios está contigo. Y sabes, no nada más conmigo, contigo también. Hay mucha gente necesitada. Para mí ha sido uno de los testimonios más hermosos que me ha pasado a lo largo de mi predicación. No necesité un estrado, no necesité un micrófono, no necesité bocinas, no había un teclado, no había nada, pero estaba Dios. Alguien que crea en Dios, al que cree todo le es posible. Reciba esta mañana, reciba este mediodía, reciba de Dios. ¿Alguien quiere orar? Pónganse de pie, vamos a orar. Alguien que quiera pasar en esta tarde, pasamos, oramos. El Señor va a restaurar corazones. El Señor va a bendecir las vidas de los que están aquí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Estás enfermo? Te invito a pasar a este lugar. Si estás pasando por necesidades grandes, lo que sea, no me veas a mí. La decisión está en ti. Se trata de dar el primer paso, de ir bajando y decir, Señor, yo te necesito. Look, I gave all I had for a rap dream. Gave my talent, gave my time, gave my youth, gave my prime. I gave all I had for a rap dream.